En este video te voy a estar contando cuándo deberías vender tus inversiones. Invertir es algo que cada vez más personas están haciendo, especialmente en Latinoamérica. Pero a la hora de invertir surge una gran duda: ¿cuándo debería vender mis inversiones? Muchas personas entienden el proceso de inversión, pero les surge la duda de cuándo deberían vender esas inversiones. ¿Debería vender las inversiones cuando llegan a cierto precio? ¿Tengo que estar analizando el mercado para ver cuándo vender? ¿Debo vender cuando suben o cuando bajan mis inversiones? En este video te voy a estar respondiendo exactamente cuándo deberías vender tus inversiones. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el CICI, el instituto de inversiones más prestigioso de todo el Reino Unido. Y bueno, vamos a responder la pregunta de cuándo deberías vender tus inversiones. Y antes que nada, siempre es muy importante considerar que hay que tener un objetivo de inversión. No se puede invertir por invertir. Uno no dice, ok, tengo dinero disponible, lo voy a invertir. No, con la inversión hay que tener un objetivo. Y para cada objetivo hay una inversión específica. Entonces, con esta información creo que queda más claro cuándo tenemos que vender. Lógicamente, cuando llegamos a ese objetivo, cuando cumplimos ese objetivo con nuestras inversiones, es el momento de vender. Por ejemplo, supongamos que queremos invertir $50 por mes hasta llegar a comprarnos un celular, digamos el nuevo iPhone. Entonces vamos a invertir en la bolsa, en ciertas inversiones, en ciertas acciones o lo que sea en lo que invirtamos hasta que lleguemos a ese objetivo de llegar a la cantidad del dinero para comprarnos el celular. En ese momento, cuando lleguemos a ese objetivo, bueno, va a ser la hora de vender. Y este ejemplo se puede aplicar a cualquier cosa. Se puede aplicar a un auto, se puede aplicar a un viaje, a una casa, a lo que sea. Cuando lleguemos a esa cantidad de dinero que necesitamos para cumplir ese objetivo monetario, es la hora de vender. También hay otro tipo de inversiones que no tienen un objetivo tan claro. Por ejemplo, un fondo de emergencia. Nosotros invertimos dinero en un fondo de emergencia para tener ese dinero justamente disponible, ese dinero líquido ahí, por si nos pasa cualquier cosa. Un accidente, un despido, algo que necesitemos, una emergencia. Tenemos que tener ese capital como fondo de emergencia. ¿Cuál sería el objetivo en ese caso? Ojalá que nunca lleguemos, pero en el caso de que haya una emergencia, ahí sería ese objetivo entre comillas y tendríamos que vender todo o parte de ese fondo de emergencia para gastar el dinero en esa emergencia, en ese accidente, en esa enfermedad, en ese despido, en lo que sea. Bien, una vez entendido esto, tal vez te estés preguntando, bueno, perfecto, pero ¿qué pasa cuando invierto para el retiro? Si estamos invirtiendo para el retiro, la estrategia de vender es un poco diferente. Por ejemplo, si queremos retirarnos a los 60 años con, digamos, $1 millón, vamos invirtiendo durante toda nuestra vida y llegamos a los 60 años, cumplimos el objetivo perfecto, llegamos con $1 millón exactos. Ahora, ¿qué haríamos? ¿Vendemos todo el dinero de una? Y eso no sería muy recomendable, porque ese dinero, si lo vendemos todo de una a los 60 años, primero que va a tener implicaciones fiscales, vamos a tener probablemente que pagar impuestos por esa venta y además lo que tenemos es que si vendemos todo el dinero y nos quedamos en efectivo, desde nuestro retiro para adelante se va a ir desvalorizando ese dinero. Entonces lo que hay que hacer en el retiro es ir vendiendo pequeñas partes para poder utilizar ese dinero. Y eso también lo tenemos que contemplar en nuestros objetivos y en nuestro plan de inversión. Por ejemplo, si llegamos a $1 millón, podríamos ir vendiendo por año, digamos, $30.000 para ir viviendo con ese dinero, con esos $30.000 y el resto que se siga invirtiendo y que siga valorizándose por las inversiones que vamos haciendo. Ahora, tenés que entender un concepto muy importante. Vender tiene un costo. Y el costo de vender realmente es muy alto. Ese costo se puede dividir en 3 partes. El primero es el costo de transacción, probablemente sea el menor de estos costos, que es básicamente lo que nos cobra el broker de comisión por esa venta. Algunos brokers cobran un porcentaje, otros brokers cobran fijo, eso depende del broker, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener un costo de transacción por esa venta. El segundo costo de vender es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad significa, ok, vendimos esa inversión y la vamos a tener en dinero, en efectivo.
Entonces ese efectivo no va a estar invertido. Y eso tiene un costo implícito que es el costo de oportunidad. Con ese dinero podríamos estar generando más dinero, pero no lo estamos haciendo porque vendimos esa inversión, porque nos quedamos con efectivo. Eso es lo que se denomina como costo de oportunidad. Y el tercer componente del costo de vender es el costo impositivo. Al vender generalmente se genera lo que es una obligación de pagar impuestos en la mayoría de los países. En algunos no, en algunos las inversiones están totalmente exentas de impuestos y eso está buenísimo. Podemos comprar, podemos ganar muchísimo dinero con la bolsa, vendemos cuando suben las inversiones y no tenemos que pagar impuestos en algunos países. Pero en otros sí, como por ejemplo en Argentina y en la mayoría de los países de lo que es Latinoamérica. Y en España también, y en Estados Unidos también. Entonces, al vender inversiones con una ganancia, se activa automáticamente la obligación de pagar impuestos. Así que esto es un costo que hay que tener en cuenta. En algunos países esa obligación de pagar impuestos es muy grande, es un porcentaje muy alto de lo que sería la ganancia. Así que hay que tenerlo en cuenta. En esto obviamente siempre mi recomendación es consultar con un contador local. Que hagas una consulta con un contador de tu país no te va a salir mucho dinero, no te va a cambiar la vida monetariamente esa consulta, pero lo que sí va a valer mucho la pena para que puedas planificar fiscalmente correctamente y pagar la menor cantidad de impuestos posible legalmente, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Obviamente siempre lo mejor es postergar lo máximo posible la venta. Así postergamos también esos costos y el dinero sigue generando más dinero y más dinero y más a través de las inversiones. Cuanto más posterguemos la venta, los costos van a ser proporcionalmente menores, estos tres costos que acabo de mencionar. Y para que entiendas bien la implicancia y la importancia de estos costos, te voy a dar un ejemplo gráfico y numérico. Supongamos que hacemos una inversión inicial en la bolsa, digamos en un portafolio diversificado, una inversión inicial de $10.000 y hacemos una contribución mensual a esa inversión de $200. Lo hacemos durante 30 años, o sea prácticamente durante gran parte de nuestra vida, y lo hacemos con una tasa de interés digamos que del 10%, y lo que hacemos es año a año generamos ese 10% de interés, o sea vamos teniendo esa ganancia, ese 10% por año, pero vamos vendiendo nuestras inversiones una vez por año porque queremos quedarnos con el efectivo y volver a reinvertir. Y supongamos que esa operación tiene un impuesto en nuestro país del 30% sobre las ganancias obtenidas. Entonces tendríamos un 10% de rendimiento bruto obtenido, pero tenemos que pagar un 30% sobre ese rendimiento, sobre esas ganancias. Entonces nos queda un rendimiento neto anual del 7%. Con toda esta información la ponemos en lo que es esta página, que es una página oficial del gobierno de Estados Unidos para calcular rendimientos, y nos da que en 30 años tendríamos $300.000. Obviamente es una muy buena cantidad. Fíjense que nosotros lo que hicimos son unas contribuciones totales solo de $82.000 y generamos $302.000 en total en lo que es ese capital. Así que habríamos generado más de $200.000 de ganancia, $220.000 de ganancia aproximadamente. Así que la verdad que fue una muy buena inversión. Ahora supongamos que hacemos exactamente la misma inversión. $10.000 de inversión inicial, agregamos $200 mensuales durante 30 años, pero en vez de ir vendiendo año a año esa inversión que nos da un 10% de rendimiento, no la vendemos, dejamos que se reinviertan los beneficios automáticamente. Entonces obviamente no vamos a pagar ese 30% de impuestos sobre el rendimiento año a año, ¿no? Porque se está reinvirtiendo automáticamente. Entonces tenemos un rendimiento del 10% anual. Es un rendimiento mayor porque no vamos a estar pagando esos impuestos año a año. Entonces, luego de este periodo, si calculamos esto en la misma página, nos da que tendríamos $569.000, o sea, muchísimo más. Fíjense que las contribuciones totales son iguales, son de $82.000, pero al final de esos 30 años tendríamos casi $570.000. O sea, tendríamos casi $270.000 que en el ejemplo anterior
vendiendo año a año. Supongamos que nosotros querríamos vender toda esta inversión en el año 30, cosa que no tendría mucho sentido fiscalmente, pero supongamos que lo hacemos y teniendo en cuenta el mismo impuesto del 30% sobre los beneficios, bueno, nos quedarían 569.279,68 dólares finales, menos las contribuciones que hicimos año a año, ¿no? Menos 82.000 dólares, hubiéramos tenido 487.279,68 dólares de ganancia. A eso le tenemos que aplicar un impuesto del 30%, recuerden, sobre las ganancias. El 30% es como ejemplo. No digo que este sea el impuesto en todos los países, pero lo pongo como un ejemplo estándar. Entonces tendríamos que pagar 146.183 dólares de impuestos, que le tenemos que restar a este valor final. Entonces hacemos 569.000, redondeemos números, menos 146.000. Nos queda en 423.000 dólares redondeando. Cuando en el ejemplo anterior, vendiendo año a año, nos quedaban más o menos unos 300.000 dólares nada más. O sea, hubiéramos ganado 123.000 dólares más simplemente por no estar vendiendo año a año y no estar pagando ese impuesto a las ganancias del 30% año a año. ¿Por qué tenemos más dinero? Bueno, por una cuestión lógica. Si año a año estamos pagando dinero en impuestos, ese es dinero que no se está invirtiendo y no está generando rendimientos. En cambio, si año a año ese dinero lo vamos reinvirtiendo y generando rendimientos, al final del periodo vamos a tener más dinero si no vendemos las inversiones que si las vendemos año a año. Ahora, como les dije y les aclaré, obviamente no es necesario vender todo al final del periodo. Podemos simplemente ir vendiendo de a partes, ir vendiendo lo que necesitamos para vivir y ahí obviamente vamos postergando ese pago de impuestos. Ese dinero que postergamos del pago de impuestos va a generar beneficios y vamos a ganar muchísimo dinero más al final del periodo. Ahora, esto, como les dije, es solo un ejemplo práctico y didáctico. No es de ninguna manera asesoramiento impositivo. Es solo para que se den una idea de la diferencia entre vender y no vender las inversiones. Lo que les digo siempre es que consulten con un contador de su país estos temas para que obviamente optimicen fiscalmente su estrategia de inversión y ganen muchísimo más dinero a largo plazo. Si les interesa comenzar a invertir, armar su portafolio de inversión, les recomiendo mi curso de inversiones para la libertad financiera. Allí te voy a enseñar personalmente cómo armar tu portafolio de inversión a medida. Y además, lo mejor, el mayor valor agregado, es que te voy a brindar acompañamiento de por vida a través de un grupo privado de inversores. Sí, me vas a poder hacer consultas y te voy a acompañar en el proceso de invertir de por vida. Así que si te interesa obtener un poco más de información acerca de mi curso, te voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Sabías cuándo vender tus inversiones y conocías estas implicancias fiscales y bueno, todo este tipo de cuestiones acerca de vender o no vender las inversiones? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y recuerda que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en mis redes sociales, te dejo el enlace de mis redes en la descripción. Y si te gustó este video te voy a dejar en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.